Muy bien. Estamos entonces en una nueva clase y vamos a continuar con qué? Con Deuteronomio. Y hemos visto, hemos terminado con los capítulos y los pasajes claves de Deuteronomio. Bueno, personajes clave, no hay ningún personaje clave en Deuteronomio en sí. Fechas claves tampoco, no hay ninguna fecha clave. Todos estamos en la misma página, en la 26 del cuadernillo. Luego hablamos de los temas claves. Obviamente uno de los temas claves de este libro es la elección de Israel. Dios elige a Israel como su pueblo, es una elección que Dios hace. Y es importante que nosotros entendamos esto. Dios soberanamente elige a Israel. No hay nada que condicione a Dios para que Él haga esta elección. Él lo hace libremente y soberanamente Él elige a Israel. Y el libro obviamente nos refiere muchas veces a esta verdad para que lo recordemos. O sea, cientos de veces aparece en el libro esta elección de parte de Dios hacia Israel, una elección particular en cuanto a ellos. Por ejemplo, ahí en el 4:37 dice: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto vamos a checar un poquito esto. Y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. Entonces, ¿por qué Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Porque ellos eran buenos? ¿Porque ellos se merecían? No, porque Dios amó a sus padres y soberanamente Dios lo decidió de esa manera y es por eso que liberta Dios a Israel. Entonces siempre encontramos acá en el libro que el autor remarca esta decisión soberana de parte de Dios. Dios podría haber elegido cualquier otro pueblo, cualquier otra nación. Soberanamente elige a Israel. Luego, los temas claves que también encontramos en el libro es acerca de que Jehová es nuestro Dios, constantemente también recordando esto. Esto es un poco lo que vimos también recién, la decisión de Jehová de elegir soberanamente. Él escoge no solamente a Israel, como lo hemos visto, sino que Dios también escoge el lugar donde va a ser adorado. Es decir, no es que Dios dice, ok, yo escojo un pueblo y ahora este pueblo puede adorarme, donde quiera adorarme. No, Dios escoge un lugar donde va a ser adorado. Hasta este momento no vamos a saber qué lugar es, luego vamos a saber qué es Jerusalén. Pero Dios elige un lugar, en este caso el tabernáculo, ¿no? donde va a ser adorado. Luego Dios escoge el rey. Dios dice que Él va a escogerles un rey. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Samuel? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando el pueblo escoge un rey? Cuando le dicen a Samuel que ellos quieren un rey a igual que las otras naciones. Y algunas personas dicen, no, o sea, Dios le desagradó esto porque Dios no quería que ellos escogieran un rey porque quería porque Dios era su rey. Entonces siempre la idea de que Dios era el rey de Israel y que ellos ahora quisieran un rey humano como las otras naciones, esto parece que ofendía a Dios, pero no es así. No es así. Dios desde el principio les prometió que iban a tener un rey, que les iba a dar un rey. El problema en Samuel no es que ellos escogen por un rey humano, el problema es que ellos escogen equivocadamente, ¿no? Escogen según como las otras naciones escogieron, que querían un hombre grande, lindo, fuerte, alto, ¿no? Y no era quien Dios tenía preparado para Israel. Pero Dios les promete
que Él va a escoger un rey para ellos. Ahí ustedes lo ven en el 17:15, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente podrá rey sobre ti, ¿quién? Al que Jehová tu Dios escogiere, ¿ves? O sea, ustedes van a poner un rey, pero van a poner el rey que es Jehová. O sea, ustedes deben consultar a Dios cuál va a ser el rey conforme a Dios para poner en ese lugar. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Ellos quisieron un rey conforme a las otras naciones. Ese es el problema. No es que Dios no quería que hubiese un rey sobre ellos. Sí, esa promesa estaba de que tendrían un rey. Y el pasaje que les dije en Samuel 8:5, bueno, acá está, bueno, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, acá se levantan en contra de Samuel, los hijos de Samuel también eran un desastre, y tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las... Queremos un rey, no el rey que Dios quiere que tengamos, queremos un rey como las otras naciones, ¿no? Como ellos. Ahora, bueno, sí. 17:15, el Deuteronomio 17:15 puede ser tomado como una promesa sobre la venida de Jesús, de Cristo, como rey, digamos. Sí, a veces los pasajes pueden tener una connotación mesiánica, pero yo creo que acá esto es claro porque le dice, o sea, si nosotros vemos el pasaje, el Señor los pone en situación, en lugar, le dice, cuando hayas entrado a la tierra prometida, ustedes cuando habiten en ese lugar, dice, en ese lugar yo les voy a dar un rey. Y estaba hablando de una persona que gobierne sobre ellos. Obviamente, David bueno, Israel tuvo muchos reyes malos, muchos más malos que buenos, y de alguna manera Cristo es el rey perfecto, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Es el sacerdote perfecto, el rey perfecto, el profeta, ¿no? Sin lugar a duda. Pero aquí les hablaba de que sí que les iba a dar, o sea, no era que Dios no les quería dar un rey y el pecado de ellos fue que querían un rey, no. El pecado fue que quisieron un rey conforme a lo que ellos pensaban de acuerdo a las otras naciones, ¿no? Bien. También Dios escoge a los sacerdotes, Él dice quién van a ser los sacerdotes, y escoge a Israel, ¿no? A todos los hombres de Israel, a todas las tribus de Israel, a toda la congregación de Israel y a todos los ancianos de Israel. Es decir, Dios soberanamente escogió, ¿sí?, quiénes iban a servir, cómo, en qué momento y de qué forma. Luego, en el punto 2, tenemos los atributos de Jehová. Moisés nos va a hablar mucho acerca del carácter de Dios. No solamente quién es Jehová, sino cómo es Jehová. Su persona, su carácter. Y dice allí Moisés, y en el punto A nosotros tenemos que Dios es único y es... ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Envidioso. Está mal entonces, envidioso. ¿Eh? Para mí sí. Sí, ¿no? Sí. O Dios es envidioso. A ver, veamos algunos pasajes. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. O sea, Dios celoso. Dios es celoso. ¿Qué significa que Dios es celoso? No quiere que adoremos a otro, que no sea Él. Ok, eso es... No quiere obviamente que nosotros compartamos nuestro corazón, ¿no? Que tengamos un corazón adúltero, ¿no? Sin duda. Bueno, y esto lo dice Moisés, que Dios es un Dios celoso. En el 5:9 dice, no te inclinarás, ahí está hablando, ¿no? O sea, esta cuestión de que Dios es celoso porque Él no quiere que nosotros nos inclinemos a ningún otro Dios. Dios es fuerte, es celoso. O sea, Dios, y esto debería de alguna manera provocarnos
temor. Dios es celoso y Él anhela nuestra adoración para solo Él. Dios es celoso. En el 6, oye Israel, Jehová el Shema, ¿no? Uno es y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas... A mí, no sé si les dije, hay algunas cosas a mí que me, no sé si decir me llama la atención, pero cuando uno piensa en un rey, en un gobernante, piensa en alguien que está trabajando en nuestras vidas, o sea, dirigiendo nuestras vidas, yo creo que la forma que nosotros complacemos y también la forma que complacemos a Dios es a través de nuestra obediencia, ¿no? O sea, si usted tiene un patrón, ¿qué es lo que el patrón quiere de usted? Que le obedezca, ¿cierto? Un presidente, ¿qué es lo que quiere? Bueno, que el pueblo se someta. Pero Dios demanda amor, que le amemos, ¿no? Que le amemos. Bueno, ¿por qué? Porque Dios es celoso. Así como un hombre es celoso para con su esposa, para con su amada, así Dios es celoso para con nosotros. Nosotros somos la novia de Cristo, ¿sí? La iglesia es la novia de Cristo, y Dios cela a su novia. Ahora podemos decir, bueno, no, esto es un error, lo de que Dios es envidioso, pero en el hebreo, no tanto en el griego, pero en el hebreo es obvio que esa palabra también significa envidioso. Y esta palabra se usa también en el Nuevo Testamento. Yo voy a mostrarles dónde se usa en el Nuevo Testamento. Si usted va a Santiago 4:5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esta palabra que se traduce acá, celosamente, es también envidiosamente. Espero que venga, porque si no, ustedes me van a decir no. A ver. ¿Cuál era la cita? Santiago 4:5. Santiago 4:5. Miren, si nosotros vemos, ven acá que dice tomnos, o sea, es envidia, celos. Esa es la traducción literal de esta palabra. Y si nosotros lo buscamos en la Biblia, cómo esta palabra se ha traducido, usted se va a dar cuenta que cada vez que aparece esta palabra en griego se traduce como envidia. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, porque conocía que por envidia le habían entregado, por envidia. Esta palabra se traduce envidia porque significa envidia. Y Dios es envidioso, pero no en un sentido pecaminoso como nosotros pensamos. No una envidia maliciosa. Lo que pasa es que en nuestro idioma y en nuestro tiempo esta palabra tiene una connotación negativa. Pero la idea es comunicarnos que Dios nos ama de una manera para sí mismo, así como aquel hombre que puede ver que, bueno, es difícil estas comparaciones para con Dios, ¿no? Pero aquel como que cela, que envidia el amor que alguien puede tener para con otra persona, ¿sí? Es lo que dice acá el pasaje. El contexto en Deuteronomio está hablando obviamente de las almas adúlteras y habla de que obviamente Dios nos envidia, y acá en Santiago que el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos anhela de una forma envidiosa. Y esto obviamente, o sea, en cierto sentido, yo cuando pienso en esto y medito en esto, digo, bueno, me trae paz. En el sentido de entender cómo realmente Dios nos ama. ¿De qué manera Dios nos ama? Dios nos ama apasionadamente, fuertemente.
pero también debe traer terror, ¿no? Si es que nosotros estamos en una situación de tener un corazón adúltero para con Dios. El Dios Todopoderoso nos anhela, nos cela de esta manera. Pero es difícil, obviamente, hacer paralelos con pasiones humanas, porque Dios no siente como nosotros, no es como nosotros, pero es lo que dice el pasaje, y eso es interesante verlo en las Escrituras. Claro, Dios es fiel, lo que nosotros vemos allí recordado en el libro, y es lo que nos dice también Moisés. Sí. Sí, hay una discusión en este tiempo acerca si Dios ama a los pecadores o Dios no ama a los pecadores. ¿Sí? Vamos a dejar la arrimada nomás, ¿no? Sí. Arrimala nomás, hija. Ahí, déjala así. Ahí está, bien. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece al pecado y al pecador. O sea, no solamente el... Recuerdan que hay una frase muy conocida que no está en la Biblia, que dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. ¿Lo escucharon eso? Okay. Bueno, no es... Claro, es una frase de Gandhi. Sí, quizás parafraseada de otras cosas. Y en alguna... hay hoy personas que se paran de un lado de esta verdad y dice que Dios solamente ama a los suyos y no ama al pecador. Pero hay una gracia, lo que se conoce, esto se traduce en teología como una gracia general y una gracia particular. Hay como un amor general y como un amor particular. Dios ama a todo el mundo, pero ama especialmente de una forma particular a los suyos. No lo ama de la misma manera. Pero Dios sí tiene una gracia común para todo el mundo. Hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Sí? Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y venga. Dios ama a todos, pero ama de una forma particular a los suyos. Hay un amor distinto, ¿no? De cuidado. ¿Se entiende? ¿Contesté? ¿Sí? Entonces, es verdad que nosotros encontramos pasajes donde dice que Dios aborrece al pecador, ¿no? Y podemos decir amén, ¿sí? Pero también la Escritura dice que Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea. Entonces, hay una gracia general para todos, pero hay un amor, una gracia particular para con los suyos. Y bueno, y acá Moisés, hablando de los atributos de Dios, dice que obviamente Dios es único, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, magnánimo, y Dios también es justo, ¿no? Eso es lo que nos habla acerca de los atributos de Dios. Luego, bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las demandas de Dios para con su pueblo? Y las tenemos nosotros en Deuteronomio 10:12, y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que, y ahí encontramos un montón de verbos, de teme a Jehová, ama a Jehová, guarda los mandamientos, camina, sirve y escucha, ¿no? Entonces, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas. O sea, estos verbos que son mandamientos que Dios le da a su pueblo. Eso es lo que Dios pide a su pueblo. Y esto obviamente se repite en muchos otros pasajes.
por ejemplo, acá de temer a Jehová lo vamos a encontrar repetidamente en distintos versículos, de amar a Jehová también, de guardar los mandamientos también, y usted tiene ahí cada cita donde encontramos nuevamente la reiteración de estas demandas de Dios a su pueblo. Dios ama a su pueblo, pero Dios es demandante para con su pueblo. Dios nos ama, pero Dios demanda que nosotros le amemos de una forma particular, No que le amemos a medias, sino que le amemos de todo corazón. Ahora, el problema de este pueblo, que no podía amarlo de esa manera. No podía amarlo con todo su corazón. No podía hacerlo, aunque quisiera hacerlo, no podía hacerlo. Ese era el grave problema de este pacto, de este momento, de estas personas, de poder decirle a una persona que tiene que hacer tal cosa. No sé si alguna vez a usted le pasó o le pasó con usted mismo, decir yo tengo que hacer esto, o una persona, vos tenés que hacer esto, y nos damos cuenta que la persona no lo puede hacer. Aunque quisiera hacerlo, no puede hacerlo. No puede amar como debería amar, no puede hacer lo que debería hacer, no puede obedecer perfectamente como debería obedecer, Y ese es el problema de ellos. Y necesitaban algo debía ocurrir, y es ese luego lo que vemos en el nuevo pacto. Pero así como Dios había decidido amarlos a ellos, entonces ellos tenían que tomar la decisión de amar a Jehová, de amar a Dios. Luego en el punto 4 vemos la posesión de la tierra. Se habla mucho acerca de la tierra, o sea, estamos hablando de Palestina, estamos hablando de la tierra prometida. Vamos a discutir esto luego en Josué, si realmente Israel poseyó la tierra. ¿Usted qué cree? ¿Poseyeron ellos la tierra? Ok. ¿La poseyeron? Ok, ahora lo vamos a ver sobre el final. Es muy importante esto. Si realmente, si ellos poseyeron la tierra, entonces la promesa que Dios le dio acerca de que les iba a dar la tierra estaría cumplida. A menos que no la hayan poseído y la promesa no se haya cumplido. Pero lo vamos a discutir esto sobre el final. Pero Moisés se refiere mucho acerca de que van a poseer la tierra, que van a heredar la tierra. Luego, en el punto 5 tenemos la muerte de Moisés. Moisés dice, voy a morir, y esto lo dice para que sepan que va a transferir su autoridad a Josué. Y que ellos van a tener que, a partir de ese momento que Moisés muera, van a tener que seguir a Josué como lo hicieron con él, obedecer a Josué como lo obedecieron a él. Bueno, veamos algunas de las dificultades claves entonces. Primero, ¿cuál es el propósito de la estructura del Deuteronomio? Usted sabe que todos los libros tienen una estructura y la estructura es dada por el autor. Y aunque es un libro divino, también es un libro humano. Y el autor tiene una intención. Escribe lo que escribe porque tiene una intención de comunicar algo de una forma determinada. Entonces, siempre el autor cuando escribe, como cuando nosotros lo hacemos, tenemos un bosquejo, tenemos una forma de escribir, y siempre cuando nosotros vemos un libro decimos, bueno, ¿cuál es la estructura de este libro? Y nos interesa saber cuál es la estructura porque es esa misma estructura la que utilizamos luego para poder enseñarla o para poder estudiar el libro, para saber de qué quiere tratar el autor. Y algunos tienen problemas con la estructura de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque se ha encontrado un tratado hitita, o sea, en ese tiempo los hititas hacían convenios, hacían tratados, era como un documento legal. Entonces, en ese documento legal estaba una parte, estaba otra parte, y tenía ciertos pasos. Deuteronomio cumple la misma estructura que un tratado hitita, la misma. Entonces, ¿qué es lo que dicen los liberales? ¿Qué es lo que dicen aquellos que siempre están diciendo, no, hay un error, no podemos confiar en la Biblia? Dicen, no, es que Moisés se copió la estructura de los hititas, y entonces por eso la estructura de Deuteronomio es igual a un pacto hitita. Bueno, o sea, que la estructura sea igual, eso no significa nada. O sea,
que Moisés haya querido escribir o hacer un pacto o redactar un documento conforme a las formas de ese mundo, de ese tiempo o de ese mundo, sí, ¿no? No implica nada, ¿no? Que lo haya hecho de esa forma. Es más, recuerdan cuando Jehová hace un pacto con Abraham y parte animales y pasan, bueno, es la forma que se hacían pactos en ese tiempo y lo hacen conforme a ese tiempo, ¿no? Bajo las reglas de ese tiempo. Y eso es posible que haya ocurrido, pero no es ¿por qué elegí esa palabra tan rara? Detrimento del contenido del libro, ¿no? Bien, bueno, ahí lo vemos, tengo ahí una ilustración en la página 18, pero me parece que es en la anterior. Ustedes lo tienen en sus carpetas. 16, 17, acá está. Entonces, este es el formato del Tratado de los Hititas. Hay una introducción del orador, que es donde se identifica el autor, su derecho para proclamar el tratado, y esto nosotros lo encontramos en Éxodo, lo encontramos en Deuteronomio y lo encontramos en Josué. En esta columna nosotros tenemos cuál es el formato de un tratado hitita. Entonces el prólogo, las estipulaciones, la declaración acerca del documento, los testigos y las bendiciones y maldiciones. Y el libro de Deuteronomio junto con, la Torá en sí, se ajusta al formato, a la forma de este tratado. Y encontramos esa estructura, ¿no?, dentro del libro de Deuteronomio. ¿Pero cuál sería la dificultad? La dificultad es decir que entonces no fue inspirado por Dios, fue algo que se le ocurrió a Moisés y lo copió y lo hizo de acuerdo. O sea, no significa nada que Moisés haya tomado el formato de cómo se hacía en ese tiempo para redactarlo de esa misma manera, ¿no? Pero esa es a veces el ataque, ¿no?, de los liberales diciendo no, pero acá vemos que hay una coincidencia con un tratado hitita y esto de alguna manera parece quitarle peso o validez a lo que Moisés hizo. Pero nada, pero tampoco podemos negar que sí hay una coincidencia en el formato del documento. ¿Se entendió? Sí, pero es porque fue escrito pues fue escrito en ese tiempo, para ese tiempo, y no es que es el mismo contenido que estaba en un tratado hitita, sino que respeta el formato, ¿se entiende, no? O sea, está formateado de alguna manera un documento de la época. Y bueno, pero ok, decimos amén a eso, ¿sí? Eso no implica nada más que lo que ocurre. Entonces, ahí creo que tenemos unas opciones para esta dificultad clave. Es un documento para renovar un tratado hitita. Es una narración que establece el patrón fracaso-gracia que se extiende hasta los últimos días. O una recopilación de los discursos de Moisés que explica y exhorta a Israel a ser obedientes al pacto. Yo me inclino por la C, ¿sí?, como la correcta. Luego tenemos ¿alguien me iba a preguntar algo o no? Una de las cosas que, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros nunca vamos a convencer a los incrédulos con evidencias. Nunca, ¿no? Ni con milagros. Los incrédulos tienen cegado el entendimiento. Tienen entenebrecida su mente. Nunca una evidencia o que yo gane una discusión, eso va a salvar a una persona. El Evangelio salva, solamente el Evangelio. Y cuando una persona cree que de repente tiene buenos argumentos, o lo que se utiliza mucho en la apologética, de tratar de discutir desde puntos, desde la razón,
Mire, usted puede a veces ganar una discusión pero perder un amigo. Pero eso no implica que la persona va a creer por las evidencias que usted puede dar. Las personas creen porque predicamos el Evangelio y porque hablamos acerca de la situación de esa persona, que esa situación necesita un Salvador. Nunca podemos decir que predicamos el Evangelio cuando ganamos simplemente una discusión. Predicamos el Evangelio cuando confrontamos a las personas con su pecado y con la necesidad de arrepentimiento, ¿sí?, y de un Salvador y de gracia de parte del Señor. Pero discutir con profesores acerca de cuestiones académicas o argumentos, no sé, filosóficos, no va a traer nunca eso salvación a una persona, porque el Evangelio es locura. Es locura, no lo van a entender, pero es poderoso para transformar a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, lo que necesita una persona para que pueda entender, ¿qué es? Primero, es que el Espíritu Santo le dé vida, lo regenere. O sea, si está muerto, no va a poder comprender ni entender. Necesita antes nacer de nuevo. Eso es lo que necesita para poder entender, ¿no? Ok, pero si nosotros no confrontamos nunca a una persona con su pecado, deje de discutir porque está perdiendo su tiempo. No va a lograr nada con eso. Ok, bueno, ahora las estructuras de las leyes en Deuteronomio. Bueno, ¿qué son las estructuras de las leyes? Una colección dispar de leyes sin estructura, ni unidad ni orden. Es que tienen una estructura determinada en base a los órdenes de los mandamientos o el decálogo. Bueno, es la B, pero me gustaría que lo podamos ver esto en una ilustración, a ver si está en esta. Ok. Acá tenemos nosotros entonces el paralelo que hay entre el decálogo, las 10 palabras y Deuteronomio. Entonces vemos que el capítulo 5, ¿sí?, tiene ahí un paralelo con los mandamientos, con el 1 y el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, la adoración, el nombre de Dios, el sábado, la autoridad, el homicidio, el adulterio, tiene un formato, hay una estructura determinada en base al orden de los mandamientos, ¿no? ¿Todos tienen este gráfico? ¿Sí? Ok, si no lo tienen, luego recuerden que lo tienen en el Classroom, que lo pueden descargar de ahí. Bueno, la naturaleza de la ley. Bueno, ya hemos tocado este tema de la naturaleza de la ley. No sé con quién hablé. No, hablé con un alumno de Entre Ríos. Hay un joven, tenemos unos hermanos que están plantando una iglesia en Entre Ríos. Y ellos están haciendo estaban haciendo seminario y se fueron ahora y lo continúan en Entre Ríos. Y él me preguntaba o tenía dudas con respecto a si la ley podía ser dividida en moral, ceremonial y civil, porque él decía, bueno, entonces lo que yo entiendo que puedo diferenciar lo que es moral de la ley, puedo hacer esa diferencia, porque lo que es moral aparece después en el Nuevo Testamento. Entonces, como lo que aparece en el Nuevo Testamento me da evidencia lo que es moral en el Antiguo Testamento. Y yo digo, amén, sí, es verdad, pero eso no implica que nosotros podemos hacer una división humana, de decir esto es ceremonial, esto es, ¿se entiende, no? Entonces, sí, claro, después nosotros encontramos lo que tenemos que obedecer en el Nuevo Testamento, pero para nuestro caso, el punto 3 sería que es unificado, ¿no? La naturaleza de la ley es una, está unificada, no está dividida en partes, y la B sería la opción correcta. 4. Bueno, aquí hablamos de los pactos y nosotros entendemos que hubieron distintos pactos a través de la historia bíblica. Encontramos el pacto con Abraham, encontramos el pacto con Noé,
encontramos el pacto que Dios hace con ellos, el pacto israelítico o el pacto sinaítico, como lo querramos llamar, pero es ese pacto que Dios hace allí con el pueblo en el monte. Y en el 29.1 nosotros encontramos referencia de otro pacto. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que él celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea, te está diciendo, Dios hizo un pacto con ellos en el monte Horeb, hizo un pacto con ellos en el Sinaí, pero además de ese pacto, ahora hay otro pacto. Y hay una discusión con respecto a esto, que algunos dicen, no, es simplemente este pacto tiene que ver con la tierra, o sea, lo que está diciendo es, ok, lo que vamos a hablar ahora es que Dios le va a entregar la tierra como heredad perpetua, y otros dicen, no, acá hay otras cuestiones que parecen implicar que no es un pacto pasado, sino es un pacto futuro, o sea, es un pacto que va a ocurrir, no que ocurrió. Y se dice esto porque nosotros encontramos también evidencias aquí, el 30, vamos a leer el 30-20, a ver, cancelar, que dice, amando a Dios, atendiendo su voz, siguiendo vida de programación. Bueno, este no me gustó, vamos a leer otro. Jeremías, ahí está, el 30. Más adelante, en el capítulo siguiente, dice, les habla de este pacto que dice, y hará bien y multiplicará, te va a multiplicar más que a tus padres, y ahora dice, y va a circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esto no está en el pacto del Sinaí. ¿Y para qué Dios va a circuncidar tu corazón? Bueno, para que puedas amarle, porque ese era el problema de los israelitas, no podían amarlo. A Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y este, hermano, es un pacto futuro, este es el nuevo pacto. Jeremías y Ezequiel lo que están haciendo es citando literalmente este pacto. Jeremías 31 dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y lo que dice es exactamente lo mismo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en Ezequiel, por lo tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casas de Israel, sino a causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová. Bueno, y dice, y yo tomaré de las naciones y los voy a recoger, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos, y daré un corazón nuevo y pondré un espíritu el mismo. Esto es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Es, voy a circuncidar su corazón, es decir, voy a cortar el pecado de su corazón para que ustedes ahora realmente puedan amarme, porque el problema que tienen es un problema de corazón, no es un problema de entendimiento, es un problema de corazón, ¿no? Por lo que da a entender que este pacto que aparece en el 29 no estaba hablando del pasado, del pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí, sino un pacto futuro que tiene que ver con el nuevo pacto. Así que, ¿cuál cree que va a ser mi opción entre esas tres opciones? Entre el pacto palestino, el pacto sinaítico o el nuevo pacto. Eso no está subrayado, tiene, no sé por qué. El pacto palestino es el pacto abrámico. El pacto palestino es el pacto donde Dios le promete la tierra. Entonces algunos dicen, Benwar, un libro que ustedes lo tienen, Benwar dice que
él le llama pacto palestino. Es decir, que es un pacto donde Dios le promete la tierra. Es decir, que no tiene que ver con el nuevo pacto, sino más bien con que, dice acá, ¿no? Entonces, porque luego dice más adelante, para que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, ¿no? Entonces, lo que Benguard dice que, como en este capítulo también 30, figura la promesa de que Dios le va a dar la tierra, entonces dice, bueno, este pacto tiene que ver con Palestina, entonces el pacto Palestina de entregarle la tierra, pero habla del nuevo pacto, ¿sí? Habla de que va a circuncidar sus corazones, ¿no? Y es lo mismo que Ezequiel y que Jeremías. Entonces yo creo que es el nuevo pacto, ¿no? Y no solamente el pacto palestino. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quieren que hagamos ahora un break? Si no, sí, no. Ok, ¿hacemos un break? ¿Sí? Tomamos algo y continuamos luego. Pastor, le duró una cita. Sí.